Explicaré el uso del protobor. Cabe aclarar que el protobor por sí solo no tiene ningún voltaje, ningún amperaje, es decir, solo es una placa donde nosotros podemos conectar nuestros componentes para poder utilizarlos en un circuito. Algo también para tomar en cuenta es que debemos saber el término cortocircuito. El cortocircuito ocurre cuando tenemos un componente y se juntan sus dos patitas. A grandes rasgos, esto es perjudicial para nuestros componentes, ya que pueden llegar a quemarlos. Tiene dos pestañas, la de arriba y la de abajo, que no están conectadas directamente al protoboard. Son normalmente utilizadas para alimentación. Tú conectas aquí tu fuente, conectas el positivo, conectas el negativo y puedes utilizarlos para alimentación, como ya lo he dicho. Mencioné lo del cortocircuito, ya que el protoboard está puenteado de esta manera. Entonces, si tú conectas, por así decirlo, un cable aquí y otro acá, el mismo cable, ¿qué va a pasar? Que el voltaje se va a ir por el mismo puente. ¿Y qué va a pasar? Va a haber un cortocircuito que es perjudicial para nuestro circuito. Entonces, hay que recordar que el protoboard siempre se conecta hacia los lados. Cada conexión que queramos hacer tiene que ser hacia un lado, no en el mismo hoyo, hacia un lado. Y cabe recordar que esta línea separadora precisamente separa el protoboard de este lado y este, por lo que si ponemos aquí este y este acá, no está haciendo cortocircuito. Hoy aprenderemos a cómo interpretar un diagrama esquemático. Un diagrama esquemático suele ser sencillo de interpretar. El problema es que muchos principiantes tienen es que no reconocen los símbolos, ya que son diferentes a cómo se ven gráficamente los componentes. Pero es cuestión de aprenderte los símbolos o ver alguna guía para poder saber interpretar estos diagramas. De aquí tenemos un diagrama en serie. Este diagrama nos dice que desde la fuente de alimentación, desde el positivo, va conectado el ánodo del LED, que como conocemos, el ánodo del LED es la pata más grande de nuestro LED. Podemos ver, la pata más grande es el ánodo y la pata chica es el cátodo. Comúnmente son llamados positivo y negativo. Entonces, el positivo del LED va conectado hacia el positivo de la fuente. Ahí está. Ahora, dice que desde el cátodo del LED, o sea, negativo, va a conectar una resistencia. Y esa resistencia al final está conectada hacia el negativo de nuestra fuente. Como podemos ver, no hay mucho misterio, simplemente es saber seguir el camino. Vamos a ver la conexión en serie. Pueden ver en el esquemático nuestro circuito, cómo está constituido por dos LEDs que van desde la fuente de alimentación, pasa por un LED, ese LED pasa a otro LED y ese LED pasa hacia nuestra fuente de alimentación, es decir, hay un solo camino. Ahora acá en físico podemos observar que tenemos la fuente, la resistencia, el LED, una nota, aquí no puse otra resistencia, se debe poner, si solo ponemos una hacia dos LEDs, lo que va a pasar es que nuestro LED se va a fundir más rápido. Pusimos un puente y este puente pase hacia el otro polo de la fuente de alimentación. ¿Qué creen que pase cuando quite un LED? Lo esperado, el circuito se va a abrir, no va a haber un puente que una el LED hacia la fuente. ¿Qué pasa si lo volvemos a conectar? Es que se conecte el LED. Lo que va a pasar es que nuevamente el circuito se va a encender. Caso contrario a lo que va a pasar en paralelo. Y bueno, en el esquemático, en la conexión en paralelo, podemos observar que ya no hay un solo camino, sino que ahora hay dos. ¿Esto qué provoca? Provoca que cada componente ya no dependa de otro para alimentarse. Es decir, ya no es una sola línea, ahora son varias. ¿Esto qué provoca? Que si desconecto un LED, el otro sigue encendido. Y si desconecto este LED, sigue encendido. ¿Por qué? Porque ya no dependen del otro para estar activos, sino simplemente agarran su alimentación directamente desde la fuente. Aprenderemos a utilizar este instrumento llamado multímetro. Ahora empezaremos con la medición. Conectaremos nuestro circuito a la fuente. Tomaremos las dos puntas. El multímetro cuenta con dos puntas. Y lo colocaremos en voltaje de corriente directa a 200 milivolts.
Tomaremos un extremo. Si sale negativo quiere decir que conectamos al revés las puntas, así que tenemos que voltearlas. Y en este caso marca 1938 milivolts. Para medir el amperaje necesitamos una conexión en serie. Marcamos 200 miliamperes de corriente directa. Y es importante no conectarlo directamente al LED, porque lo que vamos a provocar es que nuestro multímetro se funda. Desconectamos una patita del circuito. Yo aquí ya lo había hecho, pero les quiero mostrar. Desconectamos, pegamos una punta al extremo de la fuente y lo conectamos a la punta que quedó libre. Esto va a pasar, lo que va a provocar es que va a ir desde la fuente hasta mi multímetro y de multímetro hacia el LED para darle voltaje. Y como podemos ver, nos marca un voltaje de 9 milivolts, 9 miliamperes, perdón. Es importante no confundir estas lecturas, ya que el voltaje y el amperaje es diferente. Y para medir la resistencia de estas resistencias, válgame la expresión, lo conectamos igual. Vamos a seguir bajando, exacto, ahí está, 320 ohms. Como ven, tienes que ir bajando, subiendo la medición para que evitar el ruido y poder tener una lectura exacta.